Juan Diego, buenos días. Estamos entonces en tus manos. Muchísimas gracias. Es un verdadero gusto para mí poder compartir con ustedes en este día. El auxilio psicológico es una herramienta de suma importancia que tenemos que aplicar todo el tiempo en todos los espacios. Ya, mucho más cuando trabajamos en emergencias, en crisis, en desastres, en catástrofes, en cualquier incidente masivo que se genere de cualquiera de los tipos, el auxilio psicológico es necesario. Ya el día de hoy ustedes me entenderán por qué. En la prehospitalaria, en el rescate, en la parte de los incendios, en la parte de las evacuaciones, de la mediación, en todo lo que tenga que ver un contexto prehospitalario y un contexto emergente o de rescate, el auxilio psicológico va de inmediato, ¿sí? Entonces, yo el día de hoy quiero iniciar con una frase que a la final yo les explicaré el por qué es tan importante. De hecho, yo la aprendí cuando seguí el PHTLS y dice que el que sabe lo que busca, entiende lo que encuentra y previene lo que va a suceder. Exactamente lo mismo, y esta filosofía, esta frase, yo la he podido traspolar a todos los eventos de los auxilios psicológicos y me han permitido hacer un abordaje adecuado y sumamente adecuado con respecto a la intervención que vamos a hacer con esas personas, con esos compañeros o con esas poblaciones que tienen una afectación. En sí, ¿qué es el primer auxilio psicológico? ¿Sí? O más bien vamos a partir de cómo se aplica la psicología de emergencias en este tipo de intervenciones. ¿Ya? La psicología de emergencias se aplica en tres aristas importantes. La primera, que es el primer auxilio psicológico, que es lo que nos trae el día de hoy a hablar aquí con ustedes. La segunda, que es el llamado apoyo psicosocial, que se hace después de las 72 horas. El primer auxilio psicológico hasta las 72 horas, cuando hablamos del apoyo psicosocial posterior a las 72 horas y el cuidado y autocuidado del interviniente, o llamado CAI, ¿verdad? Que se genera durante todos los procesos, ¿sí? Durante todo el tiempo. Cuidado cuando yo hago esto como empresa, como institución, como servicio, y autocuidado cuando yo concientizo y cuido también mi interés personal dentro de la salud mental. Es por ello que para que ustedes me entiendan cómo funciona esto y el éxito de cualquier intervención en psicología de emergencias, ojo, está aplicada aquí, en este triángulo de la asistencia emocional. Si yo domino este triángulo, de aquí en adelante voy a dominar todo en cualquier tipo de emergencias, ¿sí? En cualquier tipo de emergencias. Entonces, lo primero que yo hago es entender que el 60% de una emergencia de cualquier tipo se soluciona con las necesidades fisiológicas, lo básico del ser humano: alimentación, vivienda, seguridad, lo que el ser humano necesita. ¿Sí? En segunda instancia, el 20% en primeros auxilios psicológicos, en tercera instancia, el 15% en apoyo psicosocial y en última instancia, el 5% para los profesionales psicólogos o psiquiatras. ¿En qué nos vamos a concentrar el día de hoy? En este 80%. ¿Sí? En este 80% que nos corresponde a las personas que hacemos prehospitalaria, rescate o cualquier otro tipo de socorro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas necesidades fisiológicas permiten que yo pueda garantizar la mitad del caso que estoy atendiendo. Por ejemplo, si yo tengo una persona que está en un incendio, ¿sí? Una persona que está atrapada, en ese momento su necesidad va a ser que yo le saque, ¿ya? Y cuando yo le saque va a ser de salud. No necesita auxilio psicológico, no necesita que yo le diga respire, tranquilícese, cálmese. Lo que necesita es que yo apunte a ese problema y le solucione ese problema, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo que agudizar por completo, sí tengo que agudizar por completo mis sentidos para saber qué requiere esa persona en ese momento, porque si yo no soluciono eso, la parte psicológica va a influenciar en toda mi emergencia. Ya, les pongo otro ejemplo con el tema bomberil. Yo tengo una casa que se está quemando, las personas están en la parte de afuera, ¿sí? Lo único que quieren es ayudar a apagar el incendio porque sus cosas se están quemando, ¿sí? Esa necesidad de ayuda yo la tengo que canalizar de otra forma para que no estén en peligro. Tengo una inundación, las personas quieren rescatar sus cosas, quieren meterse al agua, tengo que canalizar esa necesidad en otra actividad, ¿sí? Entonces, la necesidad me soluciona más del 60% de lo que yo tengo con una persona que está en una crisis o una emergencia.
Esto va de la mano con este 20% que es hasta las primeras 72 horas, que es el primer auxilio psicológico. Técnicas de intervención que yo voy a aplicar muy breves, sí, muy breves, que me van a permitir a mí poder hacer una intervención adecuada con la persona que está en la crisis y en la emergencia. Entonces, lo primero este 60%, lo segundo este 20%, ¿sí? El 15 y el 5 yo ya le dejo para los espacios de psicólogos. Entonces, necesidad fisiológica y primeros auxilios psicológicos no necesitan un psicólogo, ¿sí? Necesitan una persona entrenada en estas formas de intervención que puedan controlar la escena de manera integral. ¿Por qué? Porque la OMS nos dice que salud es el completo bienestar físico, psicológico y social del ser humano y no solo la ausencia de la enfermedad. En tal virtud, yo tengo que ver la integridad de la persona para que mi emergencia, mi crisis, mi desastre se pueda controlar, se pueda neutralizar. Y en fin, cuando ya no se resuelven estos espacios, ahí sí yo voy a permitir el tema del apoyo psicosocial. Aquí hay mucho de cuidado, de autocuidado del interviniente y el tema de los profesionales que asistirán ya a personas emergentes. Ya veremos más adelante cómo el compañero que escuchaba hace un momento hablaba del tema del EDAN. También existe un EDAN de salud mental. Sin embargo, hay otras estrategias más breves que las vamos a aplicar, como simplemente es el triaje emocional. ¿Ya? Estas herramientas se unen a las herramientas prehospitalarias, a las herramientas bomberiles, a las herramientas de rescate, para que yo pueda tener un apoyo integral. Entonces, yo siempre empiezo poniendo un par de ejemplos. Ya, la primera es cuando yo tengo una persona que está con un corte a nivel de una mano, de un brazo, ¿verdad? Necesita ya un médico, necesita ya un paramédico, necesita ya una persona de salud ahí. Y siempre la gente me suele responder que no. Sí, lo que necesita es una persona con conocimientos en primeros auxilios básicos o avanzados que coloque un apósito, la comprensión directa, controle el tema de la circulación y con eso podemos trasladarle o esperar que llegue el recurso, ¿verdad? La persona capacitada. Exactamente lo mismo tiene que suceder en el tema de los primeros auxilios psicológicos. Son tal cual. Si yo tengo una persona, ¿sí?, que está con miedo a las agujas, como ustedes pueden ver aquí, ¿ya necesita un psicólogo? ¿Ya tiene una fobia? Pues no, ¿sí? Lo que tiene es miedo, que es normal, lo que tiene es angustia, que es normal, lo que tiene es ansiedad, que es normal, ¿sí? No necesita un psicólogo, lo que necesita es una persona entrenada en primeros auxilios psicológicos que sepa cómo controlar esta situación de crisis en esta persona para que no empeore la situación, ¿sí? ¿Cómo empeoramos la situación? Cuando utilizamos frases hechas o inadecuadas que ya vamos a ir viendo de a poco aquí. Entonces ahí yo voy a empeorar la situación. Si yo le digo a esta niña, como médico, como paramédico, mira, no te va a doler, tranquila, no te va a doler. Primero, el tranquila genera más ansiedad. Segundo, el no te va a doler le genera una mentira y una falsa esperanza. En tal punto, cuando yo le pinche, le va a doler y ahí sí puede generar a largo, mediano o largo plazo una fobia, un miedo, un temor exagerado. ¿Ya? Muchos de los grandes eventos que tienen los psicólogos son porque el personal primer respondiente, el personal de respuesta, no se capacitó y empeoró la situación. ¿Sí? Lo mismo pasa en los casos más graves y más agudizados en el tema de atención prehospitalaria, como es la violencia de género, el abuso sexual, el tema de las violaciones, el tema de temas hospitalarios como la violencia simbólica, obstétrica, etcétera. Si vamos a otros casos en el tema de los bomberos, si no se hace una atención adecuada al finalizar un procedimiento o un incendio, yo puedo generar anclajes con la gente ahí, ¿sí? ¿Qué es un anclaje? Es cuando se queda fijado a un olor, a algo kinestésico, a un sonido. Mucha gente se ha quedado anclada, ¿sí? Anclada en un incendio al olor característico de la madera que se quema, por ejemplo. ¿Ya? Yo tengo que saber cómo neutralizar eso, porque mi trabajo como primer respondiente, rescatista, personal de socorros, tiene que ser integral. ¿Qué son entonces estos primeros auxilios psicológicos? A breves rasgos, ¿sí? Son estrategias técnicas que están diseñadas a corto plazo, sí, ojo, a corto plazo, no son terapia, que me ayudan a reducir la angustia, la alteración emocional producida
por cualquier tipo de desencadenante. ¿Para qué? Para evitar la psicopatología. Entonces, con el primer auxilio psicológico yo pretendo evitar que llegue al psicólogo, ¿sí? Esto es lo que pretendo, que la persona pueda estabilizarse emocionalmente y que no empeore sus síntomas a largo plazo, con una técnica que me va a durar de 5 a 10 minutos. No es nada del otro mundo. Hay técnicas cortitas para cada uno de los tipos de incidentes que trataremos de abordar de la manera más oportuna ahora. Al ser una introducción al primer auxilio psicológico, yo pretendo el día de hoy que ustedes aborden de forma general todo lo que se pueda del auxilio psicológico para que puedan investigar mucho más, ¿sí? Para que luego puedan ver cuáles son las técnicas, cuáles son las herramientas, cuáles son los procedimientos en cada uno de estos espacios, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con algo que se conoce como cinemática emocional, ¿sí? Es lo primero. ¿Cómo y por qué intervenir en cualquiera de los incidentes? Les voy a poner yo un incidente de tipo prehospitalario para que ustedes me entiendan. Me gusta esta comparación para que vean qué tan importante es lo que tiene que ver con lo físico, pero también con lo psicológico en todos los espacios, ¿sí? Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de cinemática del trauma, ¿qué me permite? Me permite entender el suceso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo tengo este niño que es pequeño, básicamente yo sé que si él impacta, la cinemática me lo dice, ¿verdad? Como él es pequeño, lo que va a suceder es que el vehículo le va a hacer que tenga la tendencia a irse hacia abajo, que posiblemente le haga que sufra un atropellamiento. Como él es pequeño, sí, sus huesos son mucho más elásticos, no va a haber mucho tema de fracturas. Como él es pequeño, vamos a saber que los golpes van a estar mucho más en la parte alta del niño, ¿ya? Y claro, si yo tengo el adulto, la cinemática me dice que pasa lo contrario. El adulto va a salir despedido hacia arriba, ya va a sufrir muchas más fracturas porque sus huesos ya se solidificaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esta cinemática nosotros le vamos a traspolar también cuando hacemos un trabajo en la parte emocional. Ya, entonces miren, les he puesto yo aquí, en el caso de negociación, de intentos de suicidio, de rescate, en el caso de bomberos, en un suicidio, en el caso de atención prehospitalaria, cuando yo ya le rescato a la persona, una cinemática emocional que me va a permitir en ese momento controlar la escena, porque se nos sale de control cuando yo no entiendo qué está pasando. ¿Sí? De ahí la frase del inicio, ¿verdad? El que sabe lo que tiene, entiende lo que encuentra y previene lo que va a suceder. ¿Qué pasa aquí? Ya le rescata el bombero, sí tiene que hacer negociación, por ejemplo. ¿Qué tiene que saber él? ¿Por qué él se quiere morir? Me voy al 60% de mi triángulo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué se quiere? Agudizo mis sentidos. No me preocupo en ese momento de que se va a caer, por qué se va a caer, sino quiero solventar la necesidad que genera que él esté en ese proceso en este momento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se quiere caer él? ¿Ya? ¿Por qué se quiere lanzar? ¿Tiene problemas? ¿Qué problemas tiene? Y yo ya voy analizando en mi mente, ¿puedo solventar ahora o no puedo solventar? ¿Han generado en él una culpa real o han generado una culpa simbólica? Muy importante eso en todos los sentidos. ¿Qué genera la culpa real y simbólica? Voy a ir medio aclarando los espacios. En una culpa real, estoy yo, a ver, dejé prendida la vela de mi casa, salí a comprar y en ese momento la vela se viró y se prendió mi casa. ¿Sí? ¿Culpa real o simbólica? Simbólica. ¿Por qué? Porque no dejó con segunda intención para que se queme la casa. Culpa real, eh, hice una fogata en el interior de la casa sabiendo que todo se puede encender ahí, ¿sí? Sabía eso, tenía el trasfondo ahí. Estoy manejando un vehículo en estado etílico, no estoy consciente, sale un niño corriendo y lo atropello. Culpa real, estaba yo en estado etílico. Culpa simbólica, no estaba en estado etílico, estaba muy bien, estaba con todos mis 5 sentidos, un niño sale a coger su pelota sin ver y lo atropello. Culpa simbólica. Entonces, oriento en mi cerebro qué es lo que le está llevando a esa decisión a la persona, por ejemplo. ¿Ya? Veo que se está anclando en el duelo. ¿Están los familiares viendo? ¿Están los amigos viendo? ¿Van a generar un trauma si algo pasa? ¿Ya? ¿Qué frases dice la persona? Si me dejas, me mato. ¿Se peleó con alguien? ¿Sí? ¿Necesita psicoterapia o necesita PAP? ¿Ya? ¿Es un evento aislado o es un evento porque él ya tenía depresión antes? Entonces organizo la cinemática en mi cabeza yo también, ¿sí? Para saber cómo voy a responder frente a esta persona y qué técnica voy a utilizar. ¿Por qué hago esta cinemática y por qué empiezo con esto? Porque a veces cometemos
cosas catastróficas, nosotros también y empeoramos todo. Por ejemplo, el caso más común es cuando no sabemos manejar una crisis. Ya les voy a poner el caso que he escuchado siempre en los accidentes de tránsito, comúnmente cuando se hace estricación o cuando está ya el personal prehospitalario queriendo hacer un soporte psicológico, suele decir cosas como, pero tranquilo, lo material se recupera, por lo menos ustedes están vivos, ¿ya? Terrible, terrible frase. Sí, ¿qué tal si es su primer vehículo? ¿Qué tal si está endeudado de por vida en ese vehículo? ¿Qué tal si era su fuente de trabajo? ¿Qué tal si es que no tiene cómo asumir los gastos? ¿Sí? Entonces, no. A veces nuestro miedo, nuestro temor, lo que nosotros sentimos, le queremos transferir al otro para darle tranquilidad. Y ese es nuestro primer error dentro del rescate y de la emergencia. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar por la crisis para entender cómo sí tengo que actuar. La crisis es un estado temporal, es un estado que se va a pasar. No tengo que hacer yo nada en la persona porque son una serie de fases que se van a ir evolucionando hasta que se mejora la cosa, ¿verdad? Sí puedo intervenir para que no se genere un duelo inadecuado, sí puedo intervenir como profesional del socorro y del rescate. Aquí yo tengo esta serie de fases y lo que yo voy a ver es que hay el evento precipitante. Aquí está el mayor análisis, ¿verdad? ¿Qué generó que la persona esté así? El accidente, el incendio, el terremoto, sí. En este caso, miren, el COVID. ¿Qué generó esta respuesta desorganizada? ¿Qué generó que grite, que llore, que agreda, que pegue a las otras personas, que no se quiera calmar? ¿Ya? ¿Para qué? Para yo aquí aplicar mi triángulo de asistencia emocional y saber qué quiere él para que su respuesta deje de estar desorganizada. Ojo, ahí yo ya voy a ver la mitad de mi caso, cómo la voy a ir atendiendo, ¿sí? Y ahí sí voy a la fase de explosión, por eso ven ustedes una ambulancia aquí. En esta fase de explosión sale todo, ¿verdad? Sale todo el contenido emocional y yo tengo que entender aquí que hay dos variantes, descargas emocionales o contención emocional, ¿ya? ¿Qué quiero yo? ¿Descargar sus emociones o contener? ¿Cuándo descargo? Cuando la persona ha soltado excesivamente, perdón, ha retenido excesivamente sus emociones, bloqueo emocional, está en un shock la persona, no habla, está con un mutismo selectivo, ¿sí? Está con una ansiedad generalizada, pero está bloqueada por completo. Ahí descargo. Uso una técnica que descargue su emoción, ¿sí? Que saque la emoción que tiene. Y por el contrario, cuando la persona está agresiva, golpea, grita, se agrede, ¿sí? Contengo la emoción, ¿ya? Cuando ninguna de las dos son necesarias o no funcionan, les aíslo a un lado y tengo algo que se llama acompañamiento, porque la persona tiene derecho a sentir dolor, tiene derecho a llorar, tiene derecho a gritar, ¿sí? El peor problema que tenemos los seres humanos es que hemos categorizado a las emociones como buenas y malas, y eso es falso, ¿sí? No hay emociones buenas ni malas. A veces decimos, es que está llorando mal, es que está riéndose bien, es que está triste mal, es que está feliz bien. Falso. Si está llorando, está bien, está regulándose, ¿sí? Está poniéndose en un sistema de homeostasis. Lo mismo si se ríe, si llora, si grita, si está enojado, si está frustrado. Todos estos son mecanismos regulatorios fisiológicos del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces yo tengo que solo saber qué hago en el momento de explosión. Entonces, ojo ahí. Uno, contención o acompañamiento, ¿sí? Dos, descarga y tres, eh, contención, descarga y acompañamiento, ¿sí? Cualquiera de las tres, dependiendo del caso, ¿sí? Me gustaría mucho interactuar con ustedes en este momento. Si es que hay consultas o preguntas a los compañeros que están en la logística y en la coordinación, por favor que me vayan lanzando ciertas preguntas para de una vez poder irlas solventando con respecto a cada uno de los procesos. Cuarto, fase de estabilización, ¿sí? Fase de estabilización. Este ya depende de la persona y de mi buen procedimiento antes, de mis buenas técnicas, de mis buenas estrategias y de mi buen análisis de la cinemática emocional. Y finalmente, el de adaptación cuando la persona ya entra en un equilibrio, ya sea producido, ya sea de resiliencia automático de la persona. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿a quién voy a atender?
Sí, aquí voy a atender la crisis, la emergencia, el desastre, con quién está vinculado. Y existen cientos de casos, pero yo les voy a poner los que más se vinculan sobre todo a la atención prehospitalaria, a la salud, al rescate. Entonces, claro, tengo el tema del duelo siempre, el tema del dolor, el tema de la muerte, el tema de dar malas noticias. Ya vamos a ver el día de hoy también sobre eso. El tema de la violencia de género, que es una pandemia mundial también. El embarazo adolescente, cuando yo voy a atender a alguien y termino descubriendo que está en prehospitalaria, claro, que está embarazada, el que dé la noticia, el que hable con los padres, el moving, el bullying, el tema de la xenofobia, la movilidad humana, el desplazamiento en lugares estratégicos donde la gente llega cansada, llega desgastada, llega en malas condiciones de salud. El tema de los desastres naturales, ¿sí? Los desastres naturales que dejan grandes consecuencias y que ameritan un soporte adecuado. El tema de la violencia, la abstinencia, uno de los grandes procesos que se manejan en prehospitalaria. El tema del abuso sexual, la violencia, ¿verdad? Las enfermedades terminales siempre están ahí. Todos los tipos de enfermedades catastróficas, de hecho, son parte de la asistencia en prehospitalaria casi siempre. Cuando hablamos de el degenerativo, de el irreversible, el crónico y el terminal, que casi siempre solo necesitan manejo del dolor, pero tras de eso también necesitan un auxilio psicológico, que se les ingrese a un buen proceso, que si fallece en mis manos yo sepa cómo transmitir la noticia a sus familiares. Tenemos el tema del suicidio, altos índices también, ¿ya? El tema del dismisal crisis y todo lo que tiene que ver con las enfermedades psicosociales o los síndromes psicosociales en el respondiente, en nosotros. El dismisal crisis, por ejemplo, es el miedo a ser despedido, el miedo a ser desvinculado, el temor irracional a que no tengo un futuro bien porque no me dan seguridad laboral. Entonces, compañeros, compañeras y las personas que me escuchan, hay mucho en donde atender y hay mucho que va a estar involucrado en nosotros siempre. O sea, es definitivo, ¿sí? Por otro lado, esas son las víctimas de primer grado, esas son las personas o los pacientes de primer grado que vamos a atender, pero hay otra serie de pacientes, ¿sí? Yo tengo en primer grado el que sufre el impacto de la emergencia, el que tiene los daños físicos, psicológicos o materiales. Esta es mi primera víctima, pero después de eso hay varias víctimas más. Yo tengo en segundo los familiares y amigos de la víctima, que comúnmente llegan, que comúnmente están en la emergencia o quieren ayudar o se ponen en riesgo. Tengo en tercer grado los equipos de primera respuesta, nosotros, el personal que hace la asistencia, ¿sí? El personal que enfrenta dolor, que enfrenta muerte, que se deshumaniza muchas veces. En cuarto grado la comunidad, en quinto grado las personas que se enteran por los medios y que no saben cómo ayudar, y en sexto grado las personas que no están en el lugar pero generan culpa, ira, remordimiento, sí, como cuando pasa algo en mi ciudad pero yo migré a otro lado y no puedo hacer nada, me siento impotente. Entonces, primero, segundo y tercer grado son primeros auxilios psicológicos, se hace PAP y cuidado y autocuidado del interviniente en el tercer grado. Y cuarto, quinto y sexto grado, yo utilizo apoyo psicosocial. Entonces, miren cómo toda la estructura que vamos manejando va tomando un sentido a la par con la emergencia y con cómo yo manejo esta situación. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Sí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ya sé que es primeros auxilios psicológicos, ya sé que es PAP, ya sé que es APS, ya que sé que es CAI. ¿Cómo voy a utilizar estas herramientas a mi favor en cualquiera de los espacios? Ya sea bomberiles, prehospitalarios o de rescate, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo en estos espacios? Voy a hacer algo que se llama el método SOS, ¿sí? El método de soporte oportuno sostenible. Quiere decir que yo voy a utilizar este método para poder sostener sin empeorar una situación de la persona. Voy a aplicar una técnica sin empeorar y que llegue al psicólogo, porque pasa, sí, pasa muchas veces. Les voy a poner el ejemplo que yo suelo escuchar mucho en el tema de prehospitalaria, cuando hay un abuso sexual, por ejemplo, quiero darle palabras a la persona para que se sienta mejor y revictimizo, le digo cosas como, pero ¿por qué saliste tan noche? Si no hubiera salido nada, te hubiera pasado, ¿sí? Terrible. Ya les voy a poner otro ejemplo en la prehospitalaria, en el sentido bomberil, por ejemplo. En el sentido bomberil, por ejemplo, si es que yo le digo a una persona,
ustedes están vivos, su casa se va a recuperar, ¿sí? Es algo material, ¿ya? O por miedo o por temor a hacerle daño a la persona, le miento, le emito información y le digo, no, no, tranquila, sí está bien, se va a recuperar, ¿ya? Estos no son soportes oportunos sostenibles. ¿Qué es un soporte oportuno sostenible? Son dos cosas nada más. Es el tema del lenguaje verbal y el tema del lenguaje no verbal incorporado a todo lo que yo haga en lo que yo quiera hacer, en los espacios que yo quiera hacer. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de lenguaje verbal, estoy hablando, uno, de aprender a controlar mis frases hechas, ¿sí? Mis frases hechas. ¿Qué es una frase hecha? Es una frase no sentida. Es una frase que yo le digo para yo conservar la calma y no la persona. Y eso es lo que me lleva a grandes problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la frase hecha? ¿Qué sucede con la frase hecha? Yo voy a tener en la frase hecha este sentimiento, esta emoción transmitida, ¿sí? Como tranquilícese, cálmese, respire, no se preocupe, sea fuerte, tiene que ponerse duro por su familia, no llore, ¿sí? Esas son frases hechas, son las frases que yo quiero que la persona tenga, pero para yo sentirme tranquilo. Entonces, ¿cómo anulo esas frases hechas? Tengo que meterle en mi cabeza y entender con mi cerebro, ¿sí? Que está bien el dolor, que está bien la tristeza, que a la persona que le pasó algo tiene que sentir ese dolor para vivir su proceso de duelo. Ahí comienzo a anular las frases hechas. Una segunda forma de anular las frases hechas es que yo pueda utilizar, ¿sí? Una especie de cuadernillo en donde yo anote las frases hechas más comunes para hacerles conscientes y les reemplace por otra frase, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros cuando damos una mala noticia en cualquiera de los sentidos? O cuando nosotros vamos a un velorio, por ejemplo, siempre se nos sale el sintiéndolo mucho, el lo siento, ¿ya? Siempre se nos sale el revictimizar, es decir, pero ¿cómo pasó? ¿Pero qué pasó en la emergencia? ¿Pero cómo falleció? Esas son parte de agudizar las frases hechas. ¿Qué voy a hacer en eso? Voy a utilizar frases afirmativas. ¿Qué puedo utilizar? Por ejemplo, le acompaño en su dolor. ¿Ya? Yo no puedo decir lo siento mucho porque no siento. No siento el dolor de otra persona que acaba de fallecer. No siento el dolor de una persona que acaba de perder su vehículo, su casa. ¿Sí? No siento el dolor de una persona que se acaba de contagiar de COVID. Entonces, le acompaño en su dolor, ¿sí? Me solidarizo con usted, por ejemplo, ¿ya? Y cosas por el estilo que vamos a ir viendo ya en un cuadro más adelante. Afirmaciones positivas es el segundo punto de nuestro lenguaje verbal. En la situación de emergencia, yo no puedo consultar a una persona, ¿sí? Yo no le puedo preguntar a una persona, sino hago acciones afirmativas sobre lo que la persona cree. Por ejemplo, si tengo una persona víctima de violencia de género, de abuso sexual, yo no le puedo decir, ¿quiere usted denunciarle? Sí, porque si yo le pongo el quiere, le permito que me diga, no, 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 no quiero porque me va a pegar, me va a agredir, me va a matar luego, ¿ya? ¿Cómo hago una acción afirmativa entonces? Diciéndole, le acompaño yo a poner la denuncia, ¿sí? Aquí voy a estar yo hasta que venga la policía para que a usted no le pase nada, ¿ya? Afirmación positiva, ¿sí? Y tercero, el romper justificaciones, ¿sí? La justificación se rompe fácil cuando yo hablo con una persona y le pido que no utilice el es que, el pero y el por qué, que son los tres enlazantes que me permiten justificarme, ¿ya? Es como yo decirle a una persona, al mismo violentador, vamos a ir con el mismo caso. ¿Por qué usted le agrede? Ah, porque me hace tener iras, es que no ayuda, es que no hace esto en la casa. Claro que son respuestas machistas de la persona. Pero miren ustedes, yo rompo la justificación y le digo, a ver, apropiese de sus palabras y no se justifique. No diga es que, no diga pero y no diga por qué. Y trate de hablar conmigo y explicarme por qué usted le agrede a esta persona. No va a poder hablar. ¿Sí? Entonces, romper justificantes. Esto es las tres grandes formas de tener un buen lenguaje verbal. Ahora, si nosotros nos vamos con el tema del lenguaje no verbal, ¿sí? El lenguaje no verbal, aquí tenemos, esto sí es básico, esto es valioso, esto es todo nuestro trabajo de auxilio psicológico frente a las personas. Uno, el tema de posturas y gestos,
¿ya? Importantísimo, mi postura y mi gesto frente a la persona afectada. Aquí algunas cosas muy importantes. Si son niños, me hinco, me pongo a su mismo nivel, ¿ya? Si es que son personas, voy a dejar de compartir un segundito para que se pueda ver más el ejemplo, ¿ya? Si son personas, si estoy dando un soporte, una mala noticia, no tengo contacto frente a frente, ¿sí? Este es el paciente, esto soy yo, ¿ya? Si estoy una persona que va a dar una noticia, que voy a trabajar algún tipo de procedimiento, ligeramente de lado, ¿sí? ¿Para qué? Para no invadir el espacio personal de la otra persona, ¿ya? Si es que yo estoy trabajando con el tema de noticias, ya cuando hago acompañamiento, cuando voy a hacer terapia de contacto, por ejemplo, y quiero hablar con un adulto mayor, quiero hablar con un niño, quiero darle confianza, quiero generar empatía con esta persona, sostener, ¿sí? Ojo, y esto es sostener, le doy la mano, sostengo, ¿sí? Sostengo a la persona. ¿Cuál es el mayor error que tenemos aquí? Cuando yo hago esto, ¿sí? Cuando acaricio. Porque le estoy diciendo, te tengo lástima, se murió tu familiar, se quemó tu casa. No, no. Eso está mal. Lo que está bien es sostener. Si uso las dos manos, mi mano debajo, la mano del paciente y mi mano encima, pero sin frotar, sostengo al paciente. Si es que el paciente se volca y me da un abrazo, por ejemplo, igual, sostengo al paciente, no acaricio, ¿sí? Porque le estoy diciendo que tengo pena o lástima, sostener al paciente, ¿ya? En el caso de que yo quiero comunicar algo, eviten mucho el tema de sujetar. Si a veces sujetamos para indicar a dónde ir o sujetamos para llevarle a un lugar, para dar una noticia. No. Pliegue exterior de la mano, ligeramente toco al codo de la persona y veo cómo reacciona. Si se hace a un lado, no quiere contacto. ¿Sí? No puedo poner la mano en el hombro, no puedo dar la palmadita porque ya me indicó que no quiere un contacto. Pero si yo toco con el pliegue y ligeramente no hay reacción, yo puedo pasar al segundo paso, que es colocar la mano en el hombro de la persona para dar una noticia o para dar un soporte. ¿Sí? Lenguaje corporal. Sí, muy importante, lenguaje corporal. Acompañamiento. Sí, acompañar es de estar ahí para la persona. No le tengan miedo al silencio, no le tengan miedo al llanto, al dolor. Entiendan que eso está bien, que eso genera que se ponga resiliente la persona, que eso le va a estabilizar, ¿sí? Acompañar quiere decir estar ahí para la persona. Ya, muy bien, usted no quiere hablar, tiene derecho, ¿sí? Pero aquí estoy yo. Cuando usted quiere hablar, me busca, ¿sí? Acompaño, le demuestro que estoy ahí para la persona. Me doy el tiempo adecuado, a veces hacemos nuestras funciones y nos vamos de inmediato. No, siempre que acabe, démonos unos 10 minutos más para acompañar, ¿sí? Para ver qué pasó con ellos, si se lloran, si es que se unen, si gritan, si se quiere suicidar la persona que falleció su familiar, acompañemos, ¿sí? Les voy a poner un caso que justo me lo contaron el día de ayer un colega que decía que fue a una atención prehospitalaria para una víctima de abuso sexual. A la final de cuentas, estas personas decidieron no denunciar, ¿sí? Lamentablemente, a las 4 de la mañana del mismo día, la persona le recibió un nuevo despacho indicándole que vaya al mismo lugar, ¿sí? La víctima de abuso sexual, que no pusieron denuncia, se había suicidado. Entonces, mal, acompañemos en todo el proceso, ¿sí? Dejemos constancia de nuestro trabajo dentro de la parte psicológica. Y finalmente, un tema importantísimo que es el calibrado, ¿sí? Calibrar es una herramienta esencial en todo el personal de socorros y asistencia humanitaria. ¿Cómo calibro yo? Viendo el lenguaje corporal de la otra persona. Entonces, por ejemplo, si la otra persona me cruza los brazos, ¿sí? Me está diciendo que me puso una barrera, que no quiere hablar conmigo. Calibrar quiere decir que yo sutilmente cruzo mis brazos y la otra persona en 2 o 3 minutos va a abrir sus brazos, ¿sí? Calibrar. Calibro con la respiración, ¿sí? La otra persona está asustada, está hiperventilando, se va a desmayar, a ver. No le digo cálmese, calibro con ella, respiremos iguales, ¿sí? Hagamos una técnica como la 4-4-8, ya vamos a ver algunos procesos ahí. Calibro con la otra persona. Veo que la otra persona que está sentada, con la que estoy hablando, está con ansiedad y está moviendo el pie. Yo también comienzo a mover el pie, pero más despacio. Calibro con la persona. ¿Sí? Calibrar es eso. Poner en la condición de la otra persona o en la mía.
También puedo calibrar el tema del lenguaje verbal. Sí, también puedo calibrar eso. Si la otra persona está exaltada, está gritando, comienzo a calibrar la voz con una voz más pausada. Si es que está agresivo y me está gritando, calibro la voz con él y poco a poco subo yo mi tono de voz para demostrar que yo tengo injerencia en esa emergencia. ¿Sí? Entonces, calibrar es una herramienta sumamente importante. Muy bien. Entendido hasta ahí, estos son como que los procesos a gran escala, ¿ya? Ahora tenemos protocolos de primeros auxilios psicológicos que se aplican en todos los espacios, que son muy útiles y que son una guía, son mnemotecnia, son una guía que me permiten acordarme, a ver, qué era esto, qué era esto, qué era el otro. Sí, entonces, la primera que tenemos se llama ABCDE. Justo es muy parecida a la que tenemos en la prehospitalaria, ¿verdad? Es una secuencia de pasos que yo sigo, ¿sí? Para poder hacer mi primer auxilio psicológico. Sumado a todo lo que ya hemos venido viendo, a entender cuál es la crisis, al ver la cinemática, entendiendo cuál es la víctima con la que estoy trabajando y qué categoría de los 6 tipos de víctimas tengo, si es que voy a utilizar mi triángulo de la asistencia, agudizo, ya sé cuál es la necesidad, ya veo qué primer auxilio puedo hacer, veo qué tipo de víctima es, primero, segundo, tercer grado, ya, y aplico el protocolo. Entonces, activar la escucha empática, ¿sí? Activo la escucha empática. Esto quiere decir, punto número 1 del triángulo de la asistencia. Entonces, necesidad, ¿qué quiere? ¿Qué quiere la persona? Para poder ayudarle tengo que no acelerarme, tengo que saber qué quiere. ¿Sí? Por ejemplo, una víctima de violencia, les voy a ir contando con algunos casos, que decía, estaba con una fractura, ¿sí? Porque le empujaron, ya decía, no me atienda a mí, no me atienda a mí, mis hijos están en el baño, él va a regresar, ¿sí? Llévese a mis hijos. Y la gente quería ya inmovilizarle y no, ella no quiere eso, no se va a calmar, no se va a dejar atender. Lo que quiere es que le saquen a sus hijos del baño y se los lleven. Escucha empática, escuchemos qué quiere primero, luego se va a dejar atender, ¿sí? Aquí voy a agregar también el tema de las frases hechas. Cuidado con esas frases hechas, ¿sí? Cuidado con esas frases hechas. Ahí sí yo le voy a decir, voy a respirar con usted, ventilación, ¿sí? Vamos a ventilar con la persona. Entonces, no le voy a decir, a ver, tranquilícese, respire profundo, no. Voy a ventilar con la persona. Yo le enseño a la persona qué tiene que hacer. Me gusta esta parte mucho, hablarles del ejemplo de del salvavidas. Sí, por ello escuchaba algo de las salvavidas en las otras charlas, pero bueno, visualicen ustedes a un salvavidas, sí, que le ve a la persona ahogándose y lo único que dice es coger la boya y le lanza y le dice, a ver, agárrese de la boya, ahora muévala una mano, ahora mueva la otra, sin metérsela al agua. Sí, imagínense ustedes un bombero que diga, a ver señora, conécteme esa manguera ahí y váyase caminando para allá y apúntele hacia abajo. Terrible, lo mismo pasa en la parte emocional. Ya yo no le puedo decir tranquilícese, cálmese, pero no esté enojada, no. Yo le tengo que enseñar, yo me tengo que meter a la situación. Yo le voy a decir, a ver, vamos a tranquilizarnos, ¿sí? Vamos a respirar. Ingrese el aire por la nariz en 4 segundos. A ver, manténgalo en 4 segundos. Perfecto. Suéltelo despacio por la boca en 8 segundos. Muy bien, ahora vamos a hacer juntos. Mantengo, exhalo, ¿sí? Le enseño lo que tiene que hacer. C quiere decir categorización de las necesidades, ¿sí? Categorizo las necesidades que tiene la persona, porque la persona está en conflicto, ¿sí? No sabe qué hacer, ¿ya? ¿Dónde está la persona que le abusó a mi hija? Pongo la denuncia, ¿qué hago? Le llego al hospital, entonces está con todo en la cabeza. A ver, categoricemos las necesidades. ¿Qué tiene usted de problemas? ¿Qué quiere hacer primero? ¿Sí? Yo le oriento, yo tengo la calma en ese momento, ¿sí? La D, desviación a redes de apoyo, ¿ya? Al familiar de confianza, a la casa de acogida, si se le quemó su casa, veo a dónde se puede dirigir, ¿sí? No, mi trabajo no acaba solo ahí. Mi trabajo tiene que ir un poco más allá para que esa persona quede estable, para que esa familia quede estable. Y finalmente la E es de educar o psicoeducar, como ustedes quieran, educar sobre el problema.
¿sí? Educar sobre qué es una crisis conversiva, educar qué pasa si no se toma su medicación, educar si es que casi se quema su casa, que no vuelva a hacer eso, que no vuelva a tener esas conexiones, educar, muy importante para finalizar ese protocolo. Entonces, poniéndolo en práctica ya nuestro protocolo, ¿sí? Vamos a ir con cosas como las frases hechas. Ya primero, ¿qué hacer y qué no hacer en el incidente? Estamos apuntándole a la parte psicológica. Recuerden ustedes que toda emergencia tiene injerencia psicológica. Toda persona en emergencia, en crisis, en emergencia, en desastre, está en una situación de crisis y por lo tanto no pueden escaparse de esto. Tengo que saber dar el soporte psicológico mientras hago mis procedimientos. ¿Sí? Mientras hago mi atención prehospitalaria con un niño, sé cómo contarle un cuento para que se calme. ¿Sí? Mientras estoy apagando un incendio, yo puedo también dirigir a las personas para que no tengan anclajes. ¿Ya? Mientras estoy haciendo un rescate, yo sé que no tengo que hablar con la persona que está en pánico en ese momento. ¿Sí? Ojo. ¿Qué hacer? Entonces, centrar la atención siempre en el afectado, ¿ya? Centrar siempre la atención en el afectado. No me voy a distraer, ojo, para que él me diga lo que yo quiero, voy a usar algo que se llama parafrasear como, claro, sí, adelante, cuénteme, ¿sí? Mirar, no mirar el reloj, terrible, no mirar el reloj ni el celular porque hace sentir al paciente que ya me quiero ir, que ya estoy cansado de estar ahí. Escuchar las necesidades que tiene el paciente. Ojo, este es lo del triángulo de la asistencia. Escucho. Antes de yo ver qué hago, escucho. Y luego no apresuro ni intento dar soluciones. Escucho bien qué es lo que él quiere. Hago el ajuste. Sí, categorizo necesidades y de ahí voy a dar alternativas. Pero ojo, no le digo qué hacer. ¿Cuáles son las frases inadecuadas que yo voy a utilizar? Tranquilo, nada pasará, cálmese y vamos a respirar. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer asertivamente en esas frases? Es lo que usted siente está correcto. ¿Sí? Lo que usted siente está bien. Está bien que usted llore. ¿Quiere llorar? Hágalo. ¿Sí? Aquí estoy para acompañarle en su dolor. Todo va a estar bien. Ya usted se va a recuperar, por ejemplo. Ahí vamos a usar frases como vamos a realizar nuestro trabajo con el mayor profesionalismo. ¿Sí? Luego de esto tenemos algo importante como usted estará mejor, no tenga miedo, falso, ahí voy a utilizar cosas como el miedo está bien, si preocuparse está bien, siempre voy a validar la situación emocional de la persona, no desvalido, valido a la persona. Y aquí hay una última parte importante, ojo con esto, cuando yo voy a hablar con una persona, cuando yo voy a trabajar con una persona, no voy a utilizar terceras personas, ¿sí? Comúnmente decimos, eh, es que hicimos todo lo posible por su familiar, ¿sí? Entonces, el hicimos es tercera persona. Yo tengo que hablar en primera persona y en afirmativo. Yo hice todos mis protocolos y su familiar falleció, por ejemplo. Ya vamos a entrar también a esta parte de las malas noticias, pero ojo, ojo, siempre en primera persona. Parte importante de una buena comunicación con lo que yo hago. En segunda instancia, si ya entro al tema del manejo de la ventilación, tengo que hacer entender a la persona que que la ventilación es respirar bien, porque si no respira bien, va a tener va a hiperventilar y se va a desmayar, ¿sí? No va a llegar sangre a su cerebro, tengo que enseñarle que no es terapia, que con eso se va a calmar, si no le digo cálmese, sino le digo, mire, esto funciona así y así se calma usted. No le doy órdenes, sino le enseño, ¿verdad? Como les decía. Por ejemplo, la técnica 448 es la que más se utiliza en prehospitalaria o cualquier tema extra al psicólogo. Repito las veces que sean necesarias la técnica o aplico un ciclo de respiración. Un ciclo de respiración es 5 veces a 448, ¿ya? Trato de que cumpla todo el ciclo y puedo tener estrategias, ya como por ejemplo, miren ustedes aquí, esto yo lo puedo tener en mi celular y esto se llama el bioefecto, ¿ya? Le digo, vamos a ver esto, si va a respirar ingresando el aire por la nariz en 4 segundos, lo mantenemos en 4 segundos y soltamos despacio por la boca en 8 segundos, conforme la música y las esferas que están aquí. Y miren,
Inhalo, mantengo, exhalo. Este es el bioefecto. Inhalo, mantengo, exhalo. Esto aplicado a los 4 segundos de ingreso, a los 4 segundos de mantener y los 8 segundos de exhalar. Siempre que ingreso por la nariz, siempre que exhalo por la boca. Así yo le enseño a la persona a ventilar. 4, 4, 8, 5 veces, un ciclo de respiración. Cuando voy al tema de manejar o categorizar las necesidades, les recalco que ellos tienen muchas cosas. Entonces, uno, jerarquizo. ¿Sí? A ver, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué siente en este momento? A ver, es que se quemó mi casa, ¿dónde voy a vivir? ¿Sí? ¿Dónde voy a quedarme hoy día noche? ¿Qué va a hacer de mis hijos? A ver, señor, usted está con muchas cosas en este momento. De las 4 que me acaba de mencionar, ¿qué quiere hacer ahora? Es que hoy día, ¿dónde nos vamos a quedar? Muy bien. Estas otras 3 esperan. Vamos con la primera. Usted, ¿dónde se va a quedar? En este momento vamos a coordinar un albergue, vamos a ver una iglesia, vamos a ver un gas municipal, vamos a ver dónde se va a quedar. Ya cuando se quede ahí, muy bien. Ahora sí, las otras 3. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver cuál de las otras 3 se puede ir haciendo. Hasta donde me dé mis alcances, ¿verdad? Hasta donde da mi tiempo, hasta donde yo me pueda ya regresar a mi estación, a lo que estaba haciendo. Ahí empiezo, en cambio, a desviar redes de apoyo. Por eso les decía, tenemos que dar un poco más a veces, ¿verdad? Familiares cercanos, amigos cercanos, ¿sí? Si es que hablo al despacho, le digo al 911 a dónde les puedo dirigir, ¿ya? Algo que haga, existe un acompañamiento médico, ahí sí corriendo con mi paramédico, con el médico, con el centro de salud, del hospital. Entonces, activo una red de apoyo para la persona y en ese momento sí, me desvinculo de la situación. Y, como les decía, finalmente en el ABCDE, el tema de la educación o psicoeducación. Le enseño sobre la problemática, le digo que vea fuentes científicas, sí, le enseño realmente lo que se tiene que hacer, hago una descarga, hago una contención, educo a la persona de cómo tiene que llevar su proceso post-emergencia. Prioritario, ¿qué no me voy a olvidar? Uno, las recomendaciones PAP más importantes son: no utilizo las frases hechas. ¿Cuáles son las más comunes? No se preocupe, tranquilo y cálmese. 2, no prometo nada. Sí, nunca prometo nada. Todo va a estar bien, se va a recuperar, alguien le va a dar una casa, no se va a morir, nada, no prometo nada. ¿Sí? Tercero, no minimizo la enfermedad. ¿Sí? Esto es algo muy común. Hay enfermedades peores, hay cosas más graves en la vida, es solo esto lo que le está pasando. No, el solo es terrible. Cuarto, no invalido las emociones. No llore, no se angustie, no esté triste, falso. Llore, grite, enójese, saque lo que tiene guardado ahí, ¿sí? Quinto, no comente el caso a compañeros o familiares. Sí, siempre viene el familiar, el curioso, la otra persona, no comento el caso. No digo cómo están, no digo qué pasó, no digo de qué se trató. Tinosamente busco la excusa o digo en este momento no soy la persona adecuada para dar esta información, no le puedo colaborar. Y finalmente no refuerce. Cuénteme cómo se contagió, cuénteme cómo fue el incendio, cuénteme cómo pasó, cuénteme cómo falleció. No, nada de eso. ¿Sí? Esto es lo prioritario para mantener el protocolo ABCDE. Segundo, tenemos un protocolo que es muy útil para aplicar en espacios físicos, ¿ya? O para aplicar en apoyo psicosocial, que se llama acercarse. ¿Qué hago con el acercarse? Uno, genera un ambiente propicio. ¿Por qué? Porque si no genera el ambiente, se queda anclado. Por ejemplo, no den noticias con balizas encendidas. Ojo, no den noticias con canciones o sonidos fuertes que puedan anclar. No den noticias con olores peculiares cuando se quema madera, cosas por el estilo. Genero el ambiente adecuado. O le ingreso a un lugar adecuado. O busco un espacio donde se genere una noticia, un traslado de la información correcta. C, contacto, si todo lo que vimos en lo verbal y lo no verbal, ¿cómo tengo el contacto yo con la otra persona? Y aquí un tip adicional, movimiento de las manos, siempre,
Cuando yo hablo con una persona, cuando quiero dar una noticia, cuando quiero transferir un conocimiento, el movimiento de mis manos afirma qué tan seguro estoy de lo que yo estoy hablando. Contacto, parte primordial de la emergencia. Evaluación, evalúo, sí, aquí hay algo que vamos a ver que se llama la escala rápida de evaluación, que me dice el estado emocional de la persona con 2 ítems bien cortos y que de la mano con la escala de Glasgow o cualquier otra escala prehospitalaria me permite a mí ya orientarme sobre el paciente. Nuevamente me regreso a la frase inicial. El que sabe lo que tiene, entiende lo que encuentra y previene lo que va a suceder. Entonces ya con estas herramientas yo sé que esta persona va a tener una tendencia suicida, que esta persona va a estar triste, que esta persona va a tener conflicto, que a esta persona le van a seguir violentando. Por eso voy mucho más allá. Restablezco las emociones con descargas emocionales o con contención o con acompañamiento. La C, comprendo la crisis, importante, comprendo la crisis, ¿sí? Ojo, yo estoy atendiendo. El otro tiene derecho a estar en crisis, entonces, claro, va a gritar, se va a enojar, me va a insultar, me va a querer agredir, y yo me... No, tengo que entender que él está en crisis, ¿sí? Que él está viviendo su crisis así. Algunos lo viven llorando, otros lo viven enojados, otros con ira. Depende de qué está pasando en esa cabeza en ese momento. Yo no me puedo enojar. A, activación, ¿sí? Activo los mecanismos de resiliencia, lo que necesite la persona, y finalmente recupero su funcionamiento. Ya este proceso sí ya no les compete a ustedes, ya queda para la red de apoyo con la que yo trabaje. Finalmente, ese seguimiento también queda para la red de apoyo, porque mi trabajo concluye cuando yo ya entregué a otra persona el procedimiento. El protocolo vida es un protocolo para trabajar con niños, niñas y adolescentes, ¿sí? ¿Qué es esto? Uno, verdad clara y sencilla. No le miento, no le digo, por ejemplo, se murió, perdón, se durmió, ya se va a levantar, se fue de viaje, no. Identifico la figura de referencia, que es muy importante, este vínculo que se genera con el adulto, sobre todo. Aquí van a haber dos cosas, algo que se conoce como miradas aprobatorias, ¿sí? O miradas reprobatorias. Ya, en el caso de una mirada reprobatoria, ustedes verán que el niño o la niña le ve a la persona que tiene jerarquía o poder para ver si es que puede o no puede hablar. Les pongo un caso muy común, uno reciente más bien. Ustedes ven a un niño, sí, que tiene la muñeca dislocada, con moretones de golpes, sí, y el momento que ustedes le preguntan cómo se dislocó la muñeca, él primero se vira a ver qué le dice el violentador, qué cara le pone él para saber qué tiene que decir, ¿ya? O cómo tiene que responder, y comienzo yo a atar cabos, ¿verdad? Cinemática emocional. Dislocado, violentador, figura de referencia, temor, comienzo a sacar mis conclusiones. ¿Sí? Ya sé que es una insegura para ese menor. De dosificar información, ya tengo un niño, le voy a dar una información, le voy a decir, a ver, tu papá falleció eh, porque se mató, se ahorcó. No, yo dosifico la información, no le miento, pero dosifico. A ver, tu papá acaba de fallecer por tal motivo. Ya, no le voy a decir porque se ahorcó, porque esto, por el otro. ¿Sí? Dosifico la información. No necesita saber más allá, algo que le lastime mucho más. A, activar la red de apoyo. ¿Sí? Eso es con el familiar o con cualquier otra entidad, con la DINAPEN, con la policía, con quien necesite dar las medidas de seguridad al niño, a la niña o al adolescente. Muy bien. Prohibido olvidar, entonces, hasta aquí, sí, prohibido olvidar el tema del examen mental breve. Esto es lo que me orienta a mí, es un examen mental que me lleva 5 minutos y que muchas de las preguntas ya se fueron contestando en la escala de Glasgow, por ejemplo, si es que soy prehospitalario. Y aquí yo tengo dos contenidos. Presentación de la persona y pensamiento de la persona. ¿Para qué? Para saber si la persona está en sus cabales o si tiene algún problema de organicidad, ya algún problema de tipo psiquiátrico. Aquí yo puedo ver si la persona se quiere matar por un chantaje emocional o se quiere matar porque tiene depresión. Aquí yo puedo ver si es que la persona tiene un síndrome conversivo o tiene un ataque de pánico. Aquí yo puedo ver si es que la persona me va a colaborar y yo voy a ser directivo o voy a ser asertivo.
¿sí? Todo se evidencia con este examen corto. Entonces, en presentación, aspecto físico, la vestimenta me orienta mucho de lo que está pasando con la otra persona, ¿ya? La actitud, si es que es amistoso y colaborador, soy asertivo, soy tinoso, un tono de voz adecuado, un tono de voz compatible. Si es que es hostil o desafiante, lenguaje corporal, no veo a los ojos sino a la frente, ¿sí? No soy asertivo sino soy directivo, calibro con la persona y uso un tono de voz más alto. Conducta motora, marcha, temblor, para ver qué es el antecedente. Por ahí tiene Asperger, por ahí no quiere que yo tenga mucho contacto, por ahí la persona la abusaron sexualmente y quiere su espacio personal de nuevo. Estado de conciencia, que va desde la obnubilación hasta el coma, ¿verdad? Esto ya mido en el Glasgow, ¿sí? Y esto va de la mano con las memorias, que ya veremos en pensamiento. Lenguaje incoherente o coherente, ¿sí? Está drogado, no está drogado, está borracho. En el pensamiento yo valoro contenido, ideas obsesivas, delirantes, ya es un TOC, está contando todo, ¿sí? Es obsesivo compulsivo y tiene miedo a que yo le contagie de algo. En ascenso percepción, está alucinando, está delirando, tiene un delirium tremens, ¿qué tiene la persona? ¿Sí? En el efecto, está ansioso, está triste, está deprimido, tiene un vacío, está viviendo un duelo, alguien falleció. Y las memorias tanto de fijación como evocación que me permiten saber la persona si está orientada en tiempo y espacio. Entonces, ojo, esta escala complementa todo mi proceso, desde la cinemática hasta mi última valoración. Y yo con eso ya hago un diagnóstico presuntivo, o si no soy paramédico, si no soy prehospitalario, por lo menos ya sé cómo voy a aplicar mis técnicas de ahí en adelante. Perfecto. Este es como que el primer espacio grande que utilizamos sobre el tema de la atención prehospitalaria. Vamos a entrar a un segundo espacio, que es el que mucho me interesa que sepan ustedes, que es el triaje emocional y las prioridades Manchester que se aplican dentro del complemento al triaje sanitario, ¿sí? No sé, los compañeros, si es que hasta antes de pasar a este nuevo tema, que complementa al anterior, claro está, ¿hay alguna duda o alguna consulta de las personas que están viéndonos en este momento? A los compañeros que están en la logística, no sé si me confirman. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, hasta ahí, antes de pasarnos al siguiente tema. Ujú. Ok, entonces aquí tenemos, doctor, aquí hay una pregunta que dice, ya la estoy ubicando. En estos tiempos de pandemia, la gente a veces no acepta el deceso de su familiar porque se idealizan que no hizo su trabajo, lo llevan cuando están muy graves. ¿Qué se puede hacer en ese caso, Doc? Perfecto, gran pregunta. En el tema de la pandemia del COVID, aquí hay una estrategia maravillosa que yo les había mencionado y es identificar si la culpa es real o es simbólica, ¿sí? Yo lo primero que hago es analizar en el familiar qué tipo de culpa siente él. ¿Siente culpa porque salió? ¿Siente culpa porque le contagió? ¿Siente culpa porque no puede hacer nada? ¿Ya? O por el otro lado es una culpa real. ¿Realmente le contagió? ¿Realmente salió? ¿Realmente él estuvo presente o tiene parte de la falta de cuidado en esa persona que falleció? Entonces, una vez que yo identifico cuál de las dos culpas es la que está priorizándose en esa familia, yo veo cuál es el abordaje, ¿sí? ¿Sí? Lo común es hacerle entender a la persona con el ejemplo que yo les puse de las culpas con el accidente de tránsito, ¿verdad? Ahí voy a hacer que suelte, que desprenda ese sentimiento de culpa y que trascienda al acceso a la información que yo le quiero dar, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo con esto que me pasó a mí mismo en lo personal. Una señora que estaba lavando los platos en la cocina, dejó la puerta abierta, bueno, siempre pasaba la puerta abierta hacia el patio de atrás, en donde había una cubeta de agua. Niño de 2 años se va a la cubeta de agua, le gana el peso en el cuerpo, se cae la cubeta, se ahoga.
la madre en intento autolítico, queriendo matarse sin saber cómo decirle a su esposo, porque asumió la culpa, sí, asumió que si ella hubiera estado más pendiente en su hijo, él no se hubiera ahogado. ¿Cómo se solucionó y se solventó esto? Haciendo un protocolo, el mismo protocolo que trabajamos del ABCDE, priorizando todas las necesidades, haciéndole que ubique la persona que no fue su culpa, que es una culpa simbólica, que no es una culpa real, ¿sí? Que ella no fue que colocó el balde ahí para que el niño se ahogue, que fue un evento aislado. Y una vez que se trabajó con eso, sí se pudo se logró continuar con el trabajo de la persona y obviamente desviando las redes de apoyo. Traspolo este mismo ejemplo al tema del COVID. Sí, determino cuál es la culpa, determino cuál es el grado, ayudo a que afronten esa culpa simbólica y van a trascender. Entonces, esa es la forma de ir trabajando con los métodos, sobre todo cuando alguien no quiere asumir o está asumiendo responsabilidades que no son de él. Lo mismo pasa en el suicidio, ojo, los familiares casi siempre dicen, si yo hubiera estado, si no me hubiera ido, si hubiera estado más pendiente de él, si no hubiera migrado. Entonces, siempre trabajo desde la cinemática emocional, qué tipo de culpa tiene. ¿Alguna otra duda, mi estimado? Sí, señor, ya le leo la otra que dice, ¿cómo se controlaría una persona que perdió su bien material en un accidente? ¿Que perdió qué, perdón? Su bien material, o sea, su vehículo, me imagino yo. Ah, ya. Muy bien, cuando hablamos en el tema de los incendios, sí, ya sea el tema de los incendios vehiculares, el tema de los incendios de domicilio, sí, es importante igual abordar desde el tema de la culpa, ya eso ya lo hablamos, tal cual como hicimos hace un momento, pero en segunda instancia, el tema de los anclajes, ¿sí? El tema de los anclajes. ¿Qué es lo que se ancla a la persona? Un anclaje, háganle cuenta, es como el barco que va navegando y suelta ahí. Yo puedo anclarle negativamente o puedo anclarle positivamente. Un anclaje negativo es cuando yo comienzo a decirle, por ejemplo, es algo solo material, ya se va a recuperar. No, ¿sí? ¿Cómo hago en ese sentido? Abordo desde la necesidad que tiene el paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita el paciente? El paciente necesita recuperar su casa, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer yo? Coordinar, ¿sí? ¿Dónde hay un albergue? Le devuelvo la seguridad, ¿sí? ¿Dónde le pueden dar alimentación? Le devuelvo la necesidad primaria, ¿sí? De sobrevivir. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que esta persona reciba una donación, por ejemplo? Ya en algunos países, por ejemplo, suelen dar bonos de vivienda, cosas por el estilo. Hablo de muy genérico, no sé en otros cómo sea. Pero ¿cómo puedo trabajar aquí en Ecuador, por ejemplo? Hay algo que se llama el Midubi, que se puede gestionar un domicilio, ¿sí? Pero ya depende de cada país. Esas son las soluciones que yo voy a poner para que él sepa que hay algo que hacer. Pero ojo, pongo las soluciones más no la garantía. Un error grave que se comete es decirle, tranquilo, para mañana el Midubi ya le va a conseguir su casa. No, yo cómo sé que va a calificar o que le van a dar o que no le van a dar. ¿Sí? Depende mucho de la situación y de la circunstancia. Ahora, lo que sí puedo hacer yo como personal de bombero de respuesta es hacer el acompañamiento. ¿Sí? Hacer el acompañamiento, estar ahí para la persona. Ya, en el caso de que tenga hijos o hijas, hay cuentos que se trabajan para dar noticias con niños y niñas que un bombero debe de saber. Ya, para explicar cómo pasó, qué ocurrió. Entonces, sí tenemos que ver algunas estrategias y una que me gusta mucho también para no decirle de forma negativa es el cuento con metáfora. Ojo, si ustedes se aprenden 4 o 5 frases muy importantes mientras uno está dando el discurso, mientras uno está hablando con la persona afectada, eso ayuda mucho, ¿sí? No hay parte más oscura en la noche que cuando ya va a amanecer, ¿sí? No hay mejores palabras, no hay mejor medicina en el mundo que unas pocas palabras bondadosas, ¿sí? Einstein nos decía que la crisis es lo mejor que le puede pasar al ser humano porque desencadena nuestra capacidad de mejorar. Entonces, claro, mientras yo hablo, también puedo activar ciertos mensajes subconscientes de resiliencia para la persona, ¿ya? No le digo que no sufra, que no llore, pero les lanzo ciertos mensajes que le van a ayudar. En el caso de los niños, de las niñas, incluso de ciertos adultos, yo utilizo mucho el tema de los cuentos con metáfora. Les recomiendo Jorge Bucay, que es un argentino, cuentos con metáfora muy buenos. El que a mí me gusta más para estos casos se llama El elefante encadenado.
sí, un cuento que habla de trascender de los problemas y de no quedarme atado al problema, sino que tarde o temprano salir de eso o me quedo perdido ahí. Muy útil, sí, muy útil. ¿Alguna otra consulta más? Vamos con la ultimita antes de pasar al siguiente tema. Sí, señor. Aquí hay una última pregunta que dice que ¿qué hacer con el grupo de bomberos después de una emergencia donde hubo muchas víctimas? Perfecto, eso es prioritario. Como yo les dije al inicio, tenemos el cuidado, el primer auxilio psicológico, el cuidado y autocuidado del interviniente y tenemos el apoyo psicosocial. Cuando yo tengo bomberos, prehospitalarios, paramédicos, rescatistas, tengo que hacer que existan tres factores importantes. Tres, que no nos alcance el tiempo hoy día para hablar de ellos. Pero uno, descargas emocionales, por lo menos una vez a la semana. Ojo, descargas emocionales, debriefing, defusing, ya, si vamos más allá, hay un argentino que tiene la técnica CAVI, que es de bomberos, muy buena la técnica también, Diego Núñez se llama, con mucho gusto, él es una persona muy abierta, les puedo pasar el material de Diego, que es un bombero que hace mediación, que hace auxilio psicológico, que hace cuidado y autocuidado del respondiente. Dos, higiene del sueño, importantísimo. Bomberos, paramédicos, policías y cualquier prehospitalario, socorro, respuesta, desencadena cuatro cosas graves. O bien, trastorno del sueño por ritmo circadiano, que es por los turnos rotativos. Mi cuerpo no se adapta a las noches porque ya toca las mañanas, otra vez las noches, ya toca el descanso, entonces está confundido mi reloj biológico. Dos, la hipersomnia, como trabajo en las noches, al siguiente día estoy somnoliento, no descanso. Sí, no cierro mis cortinas, porque si no cierro las cortinas entra luz, cortisol, no duermo, no hay un sueño reparador. Tres, la famosa parálisis del sueño, que está muy asociada cuando llevamos a desencadenar burnout, sobre todo el síndrome del quemado, que la gente comúnmente le conoce como, que se me ha subido el muerto, ¿sí? Pero realmente es la parálisis del sueño, es cuando abro los ojos y no puedo reaccionar, no puedo recuperar el movimiento de mi cuerpo, siento que hay una presencia, algo que me está aplastando, algo que me está viendo, esto se llama parálisis del sueño, ¿ya? Y finalmente el tema del hipersomnia, ¿ya? O en el caso contrario, en la noche, de la somnolencia, del insomnio, no puedo dormir, ¿sí? Y cuando yo tengo impactos emocionales grandes, como fue en el terremoto acá en Ecuador del 16, como es el tema de la pandemia, si es que yo no hago un cuidado y autocuidado del interviniente, intentos autolíticos, intentos de suicidio, peleas, divorcios, porque no hice un cuidado emocional. Entonces, eso es el segundo punto. Y el tercer punto es las pausas activas, compañeros. Es muy importante llevar algo que se conoce como pausas activas. Una actividad que me ayude a mí a salirme de mi contexto de trabajo cada 2 horas, 10 minutos, como la gimnasia cerebral, movimientos de los dos hemisferios, sí, por ejemplo, rápido, como por ejemplo las técnicas de hemisferios cerebrales. Ya cierro los ojos, imagino un paisaje, activo el lóbulo izquierdo, cuento que recojo en ese paisaje hojas de 50 hacia atrás, derecho, me relajo. Ya, entonces, sí es un tema bastante extenso y poder hablar de cuidado y autocuidado del interviniente, pero ahí les dejo algunos tips que son muy importantes. Muy bien. Vamos con una última, jefe. Perfecto, Ajá. perfecto. Una última, una última. Para avanzar, que ya no demora en empezar la otra charla. Entonces, tenemos ahí 15 minuticos. Una última de Luis Emiro Cabrera Pinto. Un gusto saludarlo, jefe. Qué bueno tenerlo en el Congreso. ¿Cómo intervenir en una situación de conflicto donde dos o más víctimas de un siniestro se echarán la culpa entre sí? Eso es muy común, muy común. Me gusta la pregunta porque viví personalmente eso cuando fue el tema del terremoto del 16 en Ecuador. La gente comenzó a culpar. Hay dos tipos hay formas de culpa, ¿ya? La culpa generalizada es la culpa al inmediato, ¿ya? Entonces, Dios, ¿por qué me haces eso? Dios, ¿por qué me castigas? Dios, ¿por qué a mí? Entonces, claro, cuando ya no hay una respuesta del inmediato, que es Dios en este caso, sí, para las personas que creen en los temas religiosos, comenzamos a culpar a otro, ¿ya? Y el segundo espacio es al Estado. ¿Por qué no me traen esto? ¿Por qué no me dan seguridad? ¿Por qué no me dan garantía? ¿Por qué no me traen comida? ¿Ya? Y por otro lado tenemos el espacio entre familiares, que es la culpa del culpable, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Es que si tú hubieras estado aquí, es que si no te hubieras ido a trabajar, es que si es que
Si es que nuestra casa no hubiera sido de cemento y hubiera sido solo de caña, yo no sé. Entonces, claro, el ser humano necesita culparse inicialmente para, a ver, necesita culpables, ¿sí? Necesita culpables. Cuando no puede con los culpables y ve que los demás no tienen la culpa, que en las fases de la crisis que vimos es cuando está en el tercer momento, comienza la culpa a uno mismo, ¿sí? No, no, es mi culpa. Yo tuve que estarme al pendiente. ¿Por qué no me morí yo? ¿Por qué se murió la otra persona? Si yo hubiera estado ahí, nada hubiera pasado. Sí, les cuento un caso ahí. En el terremoto mismo de 16, había un edificio de fiestas, de 4 pisos de fiestas. Y el papá de la quinceañera de la primera fiesta salió justo en ese momento del terremoto a comprar tabacos. Ya, entonces, él se sentía culpable. Él decía, es que yo, ¿por qué sobreviví? Si hubiera estado ahí con mi hija, a lo mejor le hubiera podido sacar, le hubiera podido ayudar a evacuar. Entonces, miren, en estos casos siempre pasa, nuevamente recalco lo mismo, busco cuál es el tipo de culpabilidad que tiene la persona y en ese sentido sí, voy trabajando las técnicas, ¿sí? Cuando son cosas así grandes, hay técnicas más grandes de despedida, hay técnicas para despedirse de la otra persona. Una que me gusta mucho es el con imaginarios, ¿sí? Una que se llama el tren de la despedida, que cierre los ojos y que visualice a la persona lo más linda, lo más agradable posible, y a la final que vea que la persona ya llegó a un punto donde se tiene que bajar y que se despide, le dice chao, le dice adiós, ¿sí? Hay formas, hay recursos que nosotros tendremos que ir utilizando, pero realmente ese ya es otro tema y espero algún día tener la oportunidad de compartir con ustedes ya el tema de técnicas de intervención. Muy bien, vamos a la última partecita. El triaje emocional y las prioridades Manchester es muy, muy importante para abordar este tema. No sé cuánto tiempo me queda como para asociar y ir un poco más rápido. Me queda 10 minutos, perfecto, perfecto. Yo pensé que era hasta las 12, pero bueno, bueno, les voy. Ah, es que ya son 11:30. Bueno, el triaje emocional, me voy a ir un poco rápido en esta parte, sí. Es básicamente el complementario del triaje sanitario, ¿sí? El triaje sanitario, el short o el STAR, el que se utilicen, tiene de la mano algo que se conoce como triaje emocional, que no es otra cosa, ¿sí? Que hacer la intervención a los afectados, a los intervinientes y a la familia. En el tema de los afectados, sí, yo voy a utilizar dos variables. La una, cuando son pacientes rojos del triaje sanitario o amarillos, no intervengo a excepción que sea una estricación de largo impacto, que la persona va a estar mucho tiempo atorada, que necesita mi soporte verbal mientras estoy haciendo el triaje. En ese sentido, sí, tenemos prioridades de salud 1, 2 y 3, que tiene como importancia a familiares, a víctimas de heridos, a personas en duelo, psiquiátricos, psicóticos, personas que tienen un duelo reciente, personas que tienen una ansiedad, una somatización, y dependiendo del grado yo le ubico tal cual como hago el triaje sanitario, ¿ya? En este sentido, en este sentido tenemos algo muy importante que es la tarjeta de triaje psicológico, ¿ya? Pero aquí hay una cosa importante. Yo hago el triaje psicológico después de nuestro triaje sanitario. Quiere decir que una vez que llené ya esta tarjeta, ahí sí puedo llenar la tarjeta de acá. Y por eso hay grupos de bomberos, sobre todo, que se especializan en el PAP o en el PAE, en el primer auxilio psicológico y el primer auxilio emocional. ¿Para qué? Para poder hacerse cargo solo de este espacio. O hay otras estaciones de bomberos o de prehospitalaria que tienen psicólogos también que hacen la parte del triaje psicológico. ¿Por qué? Porque los incidentes masivos, las personas que son código verde, que no necesitan la atención biológica, son las que más requieren o las que más piden atención biológica. Son los conversivos, los H, los histriónicos. Ellos impiden que yo pueda seguir atendiendo al que realmente necesita atención médica. Y por eso nace la tarjeta de triaje psicológico. En este caso, aquí lo que pasa es que yo voy a llenar primerito el color del triaje sanitario, ¿sí? Del triaje psicológico, médico, digámoslo así. ¿Para qué? Para yo saber qué prioridad tengo yo y hacer un cruce de triajes. ¿Sí? Me voy a adelantar una lámina nada más. Quiere decir que si el rojo, que es el conejo, ¿verdad? El que me dice que tengo que llevarle rápido al hospital, está
seleccionado ya en la persona, para la persona del triaje psicológico es rojo. Quiere decir que no voy a hacer nada, que no es prioritario para mí. ¿Ya? El amarillo es que puedo esperar igual y el verde quiere decir que es prioritario para el psicológico. Necesita primeros auxilios psicológicos. Simplemente es un cruce. ¿Ya? Lo rojo para el médico es poco importante para el psicológico. Y lo verde para el médico es muy importante para el psicológico. Y ahí sí aplico mi tarjeta de triaje. Expresó las emociones, ¿sí? Una disociación, un shock emocional, está orientado en tiempo, persona o espacio, o tiene algún daño orgánico, sacó sus emociones, tiene angustia, pánico o ansiedad, ya está autoagrediendo o agrediendo a otras personas, y las preguntas más importantes, si es que el afectado está con él ahí, sus familiares, porque si no desencadena algo que se llama el síndrome de la falsa esperanza, y tiene eso, solo se va a preocupar en los otros y no en él. Si es que están desaparecidos, igual, ya, si están heridos o si están fallecidos. Si están fallecidos, fuerte, porque hay que trabajar duelo, mucho más si son menores. Si es que están heridos, va a tener tranquilidad. Si están desaparecidos, síndrome de falsa esperanza. Y, ojo, lo que hemos venido hablando mucho el día de hoy, si tiene ira o culpa. Ya, si tiene ira, una canalización, si tiene culpa, si es real o simbólica. Entonces, con eso yo voy a poder trabajar el tema del triaje, ¿sí? Y ojo, aquí hay un complemento que viene mucho con el tema del Manchester, ¿ya? El Manchester, que es como que el sistema que más nos orienta, tanto para la suma del psicológico como para la suma del emocional. Entonces, el crítico que no puede esperar, el que puede esperar 10 minutos del naranja, que es la prioridad 2, el que no puede, el que puede esperar más de una hora, que es la prioridad 3, el que no necesita esperar, que ya sería el verde y el azul. ¿Ya? ¿Por qué usamos esto? Porque si ustedes se dan cuenta, yo les voy a pasar con mucho gusto el material. Las prioridades están 1, 2 y 3, ya que son emergencia. 1, 2 es emergencia, 3 y 4 es urgencia. En adelante es consulta. Por lo tanto, yo voy a tener aquí en claro esto, que rojo, amarillo, rojo, naranja y amarillo tienen que ser atendidos. Ya los otros ya no los puedo atender o no necesito atenderlos porque tengo que priorizar toda la gente que está dentro de mi sistema de triaje. Bueno, yo tenía una pequeña práctica aquí para que me entiendan, pero bueno, no me alcanza el tiempo, entonces voy a darles así muy fácil. Menor de 6 años atrapado en un vehículo, es verde, verde, ¿sí? Es verde para el sistema de triaje sanitario y es verde para el sistema de triaje psicológico. Una persona de 60 años con diabetes es amarillo o verde, ¿sí? Amarillo para el sanitario, verde para el psicológico porque puede desencadenar un coma diabético o algo por el estilo por el factor emocional. Una madre de familia que tenía 2 hijos en una buseta, ¿sí? En un accidente de tránsito masivo. Es verde, verde, ¿sí? Verde para el sanitario porque no hay nada que hacer, pero importante para el otro, que es de la parte emocional, ¿ya? Quiero irme a uno medio médico, por ejemplo, menor de 8 años inconsciente con un TEC grave, ¿ya? Es rojo, es verde, rojo, ¿sí? Es verde para el sanitario y es rojo para el emocional porque yo no puedo hacer nada en esa persona. Entonces, bueno, más o menos por ahí ir cuadrando el tema de cómo voy yo indagando este tema de los dos triajes fusionados para que yo tenga un buen manejo de mi escena y un buen manejo de los dos tipos de pacientes que se me generan en ese sentido. Bueno, solo quiero finalizar con el tema de las malas noticias nada más. Sí, el tema de las malas noticias sí me parece un tema importante. Entonces, en este tema de las malas noticias, a mí me gusta hacerlo muy didáctico, muy práctico. La presentación queda para ustedes, para que puedan leer a largo plazo cómo se lleva el tema de las malas noticias. Pero me gustaría trabajar solo esta última parte. Me quedan unos minutitos, ¿verdad? Ya, entonces quiero trabajar justamente esta parte, pero necesito el apoyo de alguna de las personas que estén escuchándome aquí, que puedan responderme por este medio. Perfecto. Doctora Diana es médico. Entonces, perfecto. Con la No, no. allá.
Ya, sí, sí, no sé si es que la doctora me puede ayudar porque me parece perfecto el espacio para poder hacer esta última práctica, nada más para las personas que nos están viendo. A ver, y el compañero es bombero, asumo yo. Ya, ya, entonces vamos a trabajar con usted, ¿sí? Hagamos una cosa, usted es bombero, hace atención prehospitalaria. Sí, señor. Perfecto, entonces, vamos a ir en ese sentido con el último temita, que es el manejo de las malas noticias, con una parte práctica nada más. Usted atención o usted hizo una atención de una persona que acaba de fallecer, ¿sí? Le dio los ciclos de respiración y usted tiene que salir como bombero a darme la noticia a mí, que soy el hijo, ¿sí? De que su familiar falleció después de los ciclos de RCP. Ese es nuestro ejercicio y con eso yo puedo ya acabar el último tema. ¿Cómo lo haría, por favor? ¿Cómo me daría esa noticia? ¿Usted es el hijo? Yo soy el hijo del paciente. ¿El paciente sufrió qué? ¿Un accidente? El paciente entró en un paro cardíaco, usted le dio los ciclos de RCP, pero igual falleció. Ah, bueno, pues lo que se recomienda es decirle la verdad, decirle que su padre entró en una crisis, entró en un paro, que hicimos reanimación, que hicimos todo lo que pudimos, pero que desafortunadamente no logró superar la reanimación. Desafortunadamente. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias. Ese era todo el ejemplo que necesitaba para este último tema, porque me gusta que salga de las personas que lo hacen. Entonces, aquí voy a darles un protocolo bastante cortito, ¿sí? Lo primero es hacer el encuadre, ya en una mala noticia, hacer el encuadre. El encuadre es decir lo que, a ver, lo primero es presentarse, ¿sí? ¿Para qué? Para generar la disipación, ¿verdad? ¿Quién es el profesional y quién es el paciente? En este momento el paciente es el que recibe la atención. Entonces, una cosa muy importante es nunca comenzar algo con el cómo está. Ya casi siempre todos cometemos ese error y decimos, ¿cómo está? ¿Ya? ¿Y cómo voy a estar en ese momento si mi padre está enfermo? Entonces, ojo con eso, nunca el cómo está, sino directamente a la presentación. Señor, mi nombre es Juan Diego Carpio, yo soy bombero, yo soy paramédico, yo soy psicólogo, ¿sí? Ya, ojo, acabo de hacer el procedimiento de RCP y su familiar falleció, ¿sí? ¿Qué hice? Los 4 momentos de la noticia. Presentación, encuadre, noticia, finalización. Son los 4 procesos. Entonces, voy a tomar el ejemplo del compañero. Uno, él dijo hicimos, ¿sí? Una de las normas básicas, como yo les había dicho el día de hoy para el tema de malas noticias, es no hablar en tercera persona, ¿sí? En todo caso, si yo doy la noticia, hice el procedimiento de RCPO, hice lo que tenía que hacer para el proceso de su papá, ¿sí? Si es que él tenía un antecedente, ahí va después de esto el encuadre, ¿ya? El encuadre es hablarle del momento. Entonces, el señor es adulto mayor, el señor tenía un antecedente, el señor estaba ya enfermo, hago un encuadre de lo que pasó previo a dar la noticia. Tercero, nunca decimos hicimos lo que pudimos. Eso es muy, muy malo en la mala noticia. Nunca digo lo que se pudo, porque el familiar se queda con el sabor amargo de que pude dar más. Entonces, hice lo que dicen mis protocolos. Hice lo que era necesario hacer, ¿sí? No lo que pude hacer, sino lo que tenía que hacer, ¿ya? Y finalmente, el uso de las frases hechas. Yo no le voy a decir desafortunadamente o lamentablemente, ¿sí? Porque no es algo lamentable, no es algo desafortunable, no es algo desfavorable, sí, es un proceso de vida. Entonces, le acompaño en su dolor, ¿sí? Le acompaño en su dolor, le puedo decir también, estoy aquí para lo que necesite, ¿ya? Y cierro mi ciclo. Entonces, esos son los 4 procesos que yo voy a utilizar dentro de dar una mala noticia, ¿sí? Presentación, encuadre, noticia y cierre, ¿sí? Manejen ese sistema cuando vamos a trabajar, no frases en tercera persona, ¿ya? No lamentos, ¿sí? Y no entiendos, que son las formas de trabajar. Me hubiera gustado realmente abordar un poco más de este tema, pero de la mano con todo lo que hemos visto, tiene una funcionalidad muy adecuada, ¿sí? Ok, excelente, doctor. Bueno, excelente ponencia. Ya están aquí dando las felicitaciones por el chat de YouTube. Le mandan muchas felicitaciones por el tema. Es un tema bastante importante, muy interesante.